Hoy os voy a hablar del Rolls Royce de las consolas, de la fantasía de miles de niños en la década de los 90, en definitiva de un sueño hecho realidad, de la Neo Geo. ¿Qué demonios? Neo Geo. Os he contado ya en más de una ocasión que una de las primeras cosas que pensé cuando llegué a Japón por primera vez allá 2010 fue que cuando consiguiera un trabajo estable, cuando por fin tuviera una estabilidad económica, pues lo primero que iba a hacer era irme al Super Potato o cualquier tienda especializada y comprar mi primera Neo Geo. Porque yo, vamos, nunca tuve una Neo Geo hasta ahora, ¿no? ¿Qué pasó? Que bueno, conseguí el primer trabajo, empezó a llegar el dinero, la estabilidad, pero bueno, viendo un poco cómo estaba el panorama de videojuegos y viendo que la colección que pudiera juntar se iba a limitar a unos pocos juegos y casi todos del género de lucha, que es lo que más se abunda y que más se ve a precios más o menos accesibles, pues lo dejé correr, ¿no? Dije, bueno, pues para eso me quedo con el emulador, que puedo jugar a cualquier juego, se ve prácticamente igual, la sensación es muy parecida, o eso pensaba yo hasta que adquirí la Neo Geo, y lo dejé correr, ¿no? Lo dejé correr. Y bueno, la di ya por algo que no era para mí, algo que se me había pasado la rodilla, ¿no? ¿Qué pasó? Que hace menos de un mes se me puso una consola, una Neo Geo AES a tiro, completa en su caja ya a un precio pues bastante razonable. Fueron 23.500 yenes, algo así. Con el mierda de cambio que tenemos ahora pues se quedó en unos 200 euros, pero bueno, que sigue siendo un precio bastante razonable para una consola de estas características en este momento, en el año 2016, a finales casi del 2016, pues considero que es un precio bastante bueno, y tras pensarlo un poquito, tras consultarlo con la almohada, pues decidí adquirirla, ¿no? Estos 20 días que llevo con la consola, pues la verdad es que me ha dado la razón en el sentido de que he podido adquirir ya unos 14 juegos, que me parece una auténtica barbaridad. En tan poco tiempo haber adquirido pues una cantidad tan considerable de juegos de un sistema pues tan complicado como este. Y bueno, me ha dado la razón en el sentido de que, bueno, aunque es verdad que no voy a poder tener demasiados juegos más y que prácticamente la totalidad de los juegos que tengo pues son juegos de lucha, como comentaba anteriormente, pues la verdad es que es una verdadera pasada el coger el cartuchón, meterlo en la consola, conectarte a los auriculares y escuchar el sonido que produce este maquinón, porque es una verdadera pasada. Y que la verdad es que algo tienen los cartuchos, algo tienen los chips, las placas que llevan incorporadas en estos cartuchones, que la experiencia pues es bastante diferente a lo que es jugar con emulador. Quizás desde fuera pueda parecer que la emulación es perfecta, que se ve igual, que se escucha igual, pero te digo yo que si te conectas los cascos a la consola, coges los pads originales, los arcade sticks originales, ya te digo yo que la sensación es muy diferente. No sé qué tienen estos cartuchos dentro, estos chips, no sé si es lo físico de los cartuchos, pero la verdad es que la experiencia de juego pues dista bastante de cuando juegas en un emulador. Así que aprovechando que por fin tengo una Neo Geo AES en casa y que tengo unos cuantos juegos, pues os voy a enseñar lo que son las diferentes consolas que lanzó SNK, la Neo Geo Pocket, la Pocket Color, la Neo Geo AES por supuesto, y la Neo Geo CD. Este vídeo va a ser una cosa más personal, donde cuento anécdotas, donde cuento mis experiencias previas con Neo Geo, mi pasado, mi niñez, ¿no? Enseñaré las consolas, por supuesto, para que las veáis como son, pero vamos, como os digo, no voy a entrar en demasiados detalles técnicos porque considero que hay otras personas que lo van a hacer mucho mejor que yo. Como muchos ya sabéis, yo nací y me crié en una localidad valenciana, en Gandía, y la verdad es que allí tuvimos la suerte de tener un montón de máquinas de SNK, un montón de sistemas MVS en los diferentes salones recreativos e incluso bares, ¿no? Algunos de estos bares tenían unos cabines que eran auténticas maravillas, cargadas con 3-4 juegos de Neo Geo. Ya sabéis que los sistemas MVS estaban preparados para albergar de 1 a 6 slots con diferentes cartuchos, ¿no? Algo diferentes a los de AES, pero en el fondo eran lo mismo, ¿no? Y estas máquinas podían albergar como un multijuegos, ¿no? Con hasta 6 juegos de SNK, aunque yo en mi caso creo que lo máximo que vi fueron 4 juegos al mismo tiempo, ¿no? Puede sonar surrealista y puede parecer que estoy exagerando las cosas, pero la verdad es que en aquella época tuve ocasión, junto con mi gran amigo Rafa, al que mando un abrazo, de probar pues una parte muy importante del primer catálogo de lo que es la Neo Geo. Juegos como el NAM 1975, Ninja Combat, Sengoku 2, Blues Journey, Magician Lord, Super Sidekicks 2, el Sucker Brawl, Mutation Nation, Burning Fight. Es que había muchísimos juegos que pudimos probar. Luego más adelante pues ya llegarían los King of Fighters, el Savage Rain,
¿qué más llegó? Metal Slug, todos esos juegos los pudimos jugar en Gandía, en diferentes salones recreativos, y bueno, la verdad es que era una cosa que nos estallaba el cerebro, ¿no? Estábamos en nuestra casa con nuestro Spectrum primero, luego con nuestra Mega Drive, y veíamos esos juegos de Neo Geo y vamos, se nos caían los calzoncillos al suelo, ¿no? Porque era algo que nunca podríamos tener, ¿no? Era como una fantasía que teníamos todos de un sistema que en nuestro caso lo asociábamos siempre a los arcades, ¿no? Porque en nuestro caso, por lo menos en el mío, pues yo nunca llegué a tocar una Neo Geo Ice en mi infancia, la toqué pues muchos años más tarde. Y quiero recordar que nunca llegué a ver una, o sea, nunca llegué a ver una en ninguna tienda especializada, ni en casa de ningún amigo, ni nada así. Se rumoreaba, ¿no? Por allá séptimo de GB, por octavo de GB, que el pijo de la clase, ¿no? El niño con más dinero de la clase pues tenía una, pero yo nunca llegué a verla. Es posible que en otras ciudades, bueno, más grandes como en Valencia, por ejemplo, Barcelona, Madrid, pues sí que en las tiendas podías llegar ahí, incluso tocar y jugar, probar una consola. He escuchado que había gente que pagando una pequeña cantidad, pues en algunos videoclubs o tiendas especializadas, pues podías echar unas partidas, pero yo nunca vi nada de eso, ¿no? Para mí Neo Geo era arcade puro, o sea, Neo Geo era como una cosa que estaba en las revistas con precios escalofriantes, ¿no? Y luego las máquinas arcades. Yo nunca tuve un contacto directo, prácticamente hasta el día de hoy. Mira si fue grande el impacto de SNK, el impacto de Neo Geo en mi vida, sobre todo en mi niñez, que cuando nació nuestro primer hijo hace casi unos 2 años y hubo que buscar un nombre que fuera bueno tanto en Japón como en España, porque bueno, mi mujer es japonesa y había que buscar un nombre que fuera fácilmente pronunciable en los dos países, pues enseguida me vino a la cabeza uno de los personajes emblemas de la compañía japonesa, que no es más que Kyo Kusanagi. Aunque nosotros en España lo llamábamos Kyo, y ese fue el nombre que elegí para mi hijo, Kyo, porque más que Kyo, nosotros lo llamábamos Kyo en los salones arcade y así es como se quedó. Por otra parte, el kanji de Kyo tiene o puede tener connotaciones un poco negativas, ¿no? A mi mujer no le hacía ninguna gracia ese kanji, así que le cambiamos el kanji y le pusimos Kyo, de ki, de árbol, ¿no? Y significando algo así como árbol que crece fuerte hacia arriba, que es un nombre muy bonito en mi opinión. Hey, you want to step outside? Hey! Y aquí tenéis la máquina en cuestión, la Neo Geo Ice. Como veis es una máquina muy bonita, muy elegante, muy robusta. Bueno, ya podía serlo por el precio que costaba, la verdad. Y bueno, como podéis ver en las imágenes, pues tenía 2 puertos para mandos, para los famosos arcade stick, que la verdad es que eran y siguen siendo unos mandos fabulosos, una verdadera pasada. Era como tener un salón recreativo en casa. Y bueno, control de volumen, entrada para los auriculares, que la verdad es que esta máquina suena espectacular. Tenía pues el interruptor de encendido, salida de vídeo, por supuesto entrada del adaptador de corriente y una ranura para la tarjeta Memory Card, que esto la verdad que fue una verdadera innovación para la época. Yo esto de las Memory Card no lo llegué a ver nunca en España, no sé si esto existió en España, pero bueno, el caso era que si tenías una de estas tarjetas de memoria, la llevabas a tu salón recreativo, podías grabar tu partida y continuarla en casa si eras poseedor de una Neo Geo Ice, o al contrario, empezar una partida en casa y terminarla y quedar como un señor en tu salón recreativo.
Y si la consola era grande y robusta, pues no te quieres ni imaginar de cómo eran los juegos. Fíjate el tamaño que tenían. Aquí tienes uno y aquí uno de Mega Drive para que veas la diferencia de tamaño. Y bueno, los cartuchos pues eran verdaderas piezas, ¿no? Fíjate el tamaño de un cartucho. Aquí lo tienes. Frente a uno de Mega Drive, que parece una cosa de broma, una cosa de coña. Fíjate el tamaño, ¿no? Era como, pues como te digo, como tener una placa recreativa en tu casa, ¿no? Hasta el 94 hubo dos formatos de cajas, una que era caja de cartón y otra que era pues una caja de este tipo, ¿no? Una especie de estuche parecido a los estuches de videoclub de las cintas VHS y de las cintas beta, ¿no? Así con una especie de plástico blando, ¿no? Que se abría de esta forma. Pero a partir del 94 pues adaptaron un nuevo formato, ¿no? Más rígido, más robusto todavía si cabe, ¿no? Que se abría con una pestañita, muy similar a lo que harían luego con los juegos de Neo Geo Pocket. Y bueno, por dentro también muy similar, con una pequeña diferencia que era que los manuales pues adaptaban lo que era el formato de Neo Geo CD, así pues en formato cuadrado, imagino que para abaratar costes, y que bueno, que la verdad es que le restaba un poquito de romanticismo al tema, ¿no? Como puedes ver en las imágenes, los antiguos manuales eran como pequeños libritos, era una cosa muy chula, muy bonita, mientras que los nuevos manuales pues era una cosa bastante más genérica, ¿no? Que nos recordaba los manuales de PlayStation, Saturn o de sistemas pues mucho más mundanos, por hacernos la idea, ¿no? SNK. Neo Geo nació un 26 de abril de 1980 y no nació como consola doméstica, sino que nació como consola, como centro de entretenimiento, como máquina de ocio para ser alquilada en diferentes hoteles, y los clientes pues iban echando monedas y podían jugar a máquinas arcade pues dentro de la habitación. No fue hasta 1991 cuando la Neo Geo AES salió al mercado japonés en julio de 1991, costando la friolera de 48.880 yenes, unos 435 euros al cambio de hoy, pero que bueno, que en 1991 pues era una verdadera barbaridad, ¿no? Y si esto era dinero, pues los juegos pues era todavía mucho peor, ¿no? Juegos que salían al mercado por 20.000, 30.000 yenes, que bueno, que era una cosa pues únicamente accesible para los bolsillos pues, más pudientes, ¿no? Seguramente esa fue una de las razones por las que en 1994 SNK decidió lanzar al mercado la Neo Geo CD, una máquina pues, que podía ofrecer los mismos juegos, el mismo catálogo prácticamente, salvo algunas excepciones, y lanzarlos al mercado pues, por un precio mucho más reducido. Hablamos de unos 5.000 o 6.000 yenes de lanzamiento que bueno, que con el paso del tiempo pues, se fueron reduciendo a precios pues, más reducidos todavía si cabe. Una consola pues muy ninguneada y apaleada por muchos usuarios, sobre todo por sus tiempos de carga, porque en algunos juegos, sobre todo los juegos de lucha, pues tipo King of Fighters con muchísimos combates, pues había que esperar entre combate y combate y se hacía pues muy tedioso, ¿no? En otros juegos de plataformas y otros géneros, pues la verdad es que la consola cargaba una única carga al principio y no se hacía demasiado pesado, pero en los juegos de lucha la verdad es que era un poquito cansino. Aún así es una consola que defiendo porque te permite jugar a juegos que son inaccesibles a día de hoy y que bueno, que tanto si los adquieres, que suelen estar a precios más o menos razonables, o si te lo grabas, porque la consola acepta juegos grabados, y es una cosa que con la AES era impensable, ¿no? Poder disfrutar de tantos juegos en tu casa. Con ella se lanzaron unos pads bastante diferentes a los clásicos, ¿no? Que recordaban pues mucho más a los pads habituales, ¿no? Que teníamos en casa, como los de Super Famicom o Super Nintendo y Mega Drive. Pero bueno, con una cruceta pues de mucha calidad, hay gente que la critica, pero yo creo que es una cruceta muy buena, ¿no? Que sigue un poquito la mecánica de los arcade sticks, ¿no? Que te permite pues hacer los diferentes movimientos especiales de forma pues bastante plausible, ¿no? Es un control pues muy orgánico y que la verdad es que se maneja bastante bien, ¿no? Junto a estos mandos se lanzaron también los Arcade Stick Pro, que bueno, que aunque tengan el apelativo de Pro, pues eran de bastante menos calidad que los antiguos, pero bueno, pese a todo, yo creo que son unos
unos sticks bastante buenos que se pueden jugar muy bien y que bueno, que la verdad es que como tanto AES como Neo Geo CD comparten ranura, pues puedes utilizar indistintamente unos y otros, así que vamos, si yo en mi caso por ejemplo por las noches no puedo jugar con el arcade stick porque hace muchísimo ruido, así que me pongo los mandos de la Neo Geo CD y así molesto menos a la pariente y al niño que suelen estar durmiendo pues, mucho antes que yo. Se lanzaron varios modelos de la Neo Geo CD, yo solamente tengo la de la carga superior, pero también salió un primer modelo con carga frontal que era mecanizado y que bueno, que daba bastantes problemas, y más adelante pues salió la versión CDZ que bueno, que es la favorita de todos, la que carga un poquito más rápido que las demás y que bueno, es un poco el santo grial de la Neo Geo CD que todo el mundo quiere conseguir, pero que bueno, que alcanza precios pues muy altos y es relativamente complicado hacerse con una de ellas. Y los juegos de Neo Geo CD pues lógicamente salieron en formato CD, como este que tengo aquí delante, que como podéis comprobar pues es el mismo formato que se utilizaba para álbumes de música o para otros juegos de Saturn, PlayStation, que bueno, que como podéis ver en las imágenes pues la única diferencia era esta pequeña serigrafía, transparencia en la carcasa frontal, y bueno, y que al igual que en otros sistemas pues venían acompañados de esta Spine Card, de este obi como se conoce aquí en Japón, que vamos, no servían nada más que para embellecer el producto final, pues para poner algo de información y poco más, para que los coleccionistas de día de hoy pues se tengan que buscar la vida y pagar más dinero pues para conseguir esta tontería que bueno, que sí que nos gusta tener en la estantería, ¿no? I'm not the boy. I'm not the boy. I'm not the boy. I'm not bored. ネオジオポケットから新登場。En 1998 SNK, con el valor, con la valentía y con la ilusión de arrebatar un pedazo de mercado a Nintendo con su Game Boy, lanzaría esta Neo Geo Pocket, una consola monócroma que ya, bueno, nacería un pelín desfasada y quizás por ello fue que tomara la decisión con tan solo un año en el mercado de retirarla, de matarla y lanzar este nuevo modelo en color, la Neo Geo Pocket Color. Bueno, esta en concreto es una versión Slim, pero vamos, lanzaría esta consola con el cabreo considerable de sus usuarios que vieron como tan solo un año después pues su consola prácticamente no valía para nada, porque esta nueva versión en color era retrocompatible, admitía los juegos tanto los monócromos como los en color, y los usuarios de la consola anterior pues se vieron que a partir de 1999 pues prácticamente no se lanzarían juegos ya para esta consola, y si querían seguir jugando a la Neo Geo Pocket pues deberían pasar por caja y comprarse el nuevo modelo. Una decisión pues muy arriesgada y que la verdad es que al final le fue en su contra porque no fue una consola demasiado popular. Los juegos, en este caso de la Pocket Color, adaptarían un formato muy similar a los que lanzaría AES en 1994, como este de aquí que tengo aquí, el King of Fighters R2, que como podéis ver pues tiene la misma pestañita y tiene una sensación muy similar a la que tienes cuando tocas un juego de AES de esta época, ¿no? Los cartuchos recuerdan un poquito a los cartuchos de Game Gear, es verdad que son un poquito más reducidos y más redondeados, pero vamos, tienen un cierto parecido, y bueno, los manuales pues como puedes ver pues son bastante chulos también, con un montón de ilustraciones y a todo color por supuesto, como venía siendo habitual en Japón, a diferencia de lo que teníamos nosotros en Occidente, que eran manuales pues mucho más cutres.